Sean bienvenidos a la lección número 10 de Adobe Photoshop. En esta clase vamos a trabajar con lo que son los textos ya un poco más avanzados y con lo que son los estilos de capa. Entonces, para poder trabajar con esto, vamos a poner aquí un archivo nuevo para poder trabajar y que más o menos les quede claro. ¿Sale? Entonces, con estas herramientas que vamos a ver, ustedes el día de hoy nada más tendrían que hacer algo similar a lo que voy realizando durante lo que sería la clase. No van a hacer una práctica en particular, esa la dejaremos para la siguiente sesión cuando veamos cómo diseñar. Vamos a diseñar la siguiente clase la portada de una revista y vamos a diseñar una tarjeta de cumpleaños con otras herramientas, pero entonces para aquellos que pues no hayan visto las herramientas anteriores, y ahí sería cuestión de que vieran todos los videos previos para poder hacer algo mucho más eficiente, ¿vale? Bueno, comenzamos entonces. La herramienta de texto entonces, como se había mencionado, se divide en dos, que es la herramienta de texto y la herramienta de máscara de texto. Creemos que una máscara en realidad es una selección. Entonces, cuando nosotros vamos a trabajar, aquí es muy fácil. Nosotros para poder trabajar tenemos la herramienta de texto. Si nosotros vamos entonces y elegimos un texto, recuerden que al dar un clic, solo un clic, podemos comenzar a escribir y sería un texto artístico. Entonces le voy a poner efectos. Bueno, aquí está quedando la última fuente que yo utilicé. Para este ejemplo voy a poner una fuente pues, que se vea un poco grande. La fuente como tal ahorita pues no me importa tanto, pero bueno. Y entonces aquí tengo uno. Con control T le voy a cambiar un poco el tamaño. Entonces lo voy a duplicar. Y con la herramienta de texto le voy a cambiar entonces aquí la fuente. Recuerden que obviamente la cantidad de fuentes que tengan en sus equipos va a depender simple y llanamente de cuántas opciones le hayan instalado. Ok, entonces bueno, solo para que lo tengan en cuenta. Muy bien. Y luego voy a poner, ¿sí? Texto voy a dar enter, 2 niveles. Bueno, cuando ustedes van a trabajar entonces, todo esto va a tener que ver con las herramientas que nosotros vamos a poder trabajar. Ahorita les voy a mostrar algunas. Y entonces, pues bueno, necesitamos poner mucha atención porque aquí básicamente sería esto. Cuando ustedes tienen lo que sería obviamente un texto, al tomar la herramienta de texto, veamos cómo aquí aparece, pero primero tenemos que seleccionar el texto. Entonces, nosotros tenemos las herramientas de fuente o carácter y de párrafo. Bueno, aquí tenemos lo que es la fuente, donde puedo cambiar el tipo de letra nuevamente por otra. Entonces cambia. Puedo cambiar lo que sería el tamaño y puedo cambiar por ejemplo, que sería el interlineado. Nada más que el interlineado aquí no me serviría, el interlineado me serviría, por ejemplo, acá. Entonces, si ustedes, por ejemplo, tienen un texto de área o un texto que tenga más de un nivel, pueden cambiarle el interlineado. Entonces, le voy a cambiar para que ustedes vean cómo se puede ir separando. O lo pueden ir juntando. Por default, esta opción debería estar en automático para que esté a su nivel. ¿Sale? Entonces, bueno, déjenme poner la alineación centrada para que se vea bien. Sale. Tenemos entonces, ahora vamos a ver otra herramienta de efectos. Cuando ustedes están entre dos caracteres, ustedes tienen las opciones para poner la opción de kerning y de tracking. Kerning solo es el espacio entre dos números. Entonces aquí estas dos letras, la E y la C, las voy a separar. ¿No? Entonces bien, ahí están separadas. Pero si yo elijo tracking, bueno, vamos a dejar este en 0. Pero si yo elijo tracking, serían todas. Entonces, si ustedes eligen tracking, es la distancia entre todas. Entonces, ¿por qué no cambia? Bueno, pues porque no está seleccionado. Si ustedes lo seleccionan,
Entonces, vean, lo pueden separar o lo pueden juntar. Ese es el tracking. Current y tracking. ¿Sale? Por default casi siempre todo está en automático o en cero, pero bueno. Tenemos las opciones para cambiar la escala o el tamaño porcentaje vertical, o sea, cambiarlo más grande hacia arriba o hacia los lados, horizontal nada más. Cambiar una letra y poner solo una letra hacia arriba. Igual algo así como superíndice. Entonces ustedes ponen este, lo empiezan a mover. Ajá, lo pueden mover. Ujú. Y bueno, tenemos entonces, aquí déjenme dejarle en cero. Tenemos la opción para ponerlo en negritas, tenemos la opción para ponerlo en cursivas. Ajá. Tenemos la opción para ponerlo en mayúsculas. Tenemos la opción para ponerlo en versalitas, que son todas en mayúsculas, pero de diferentes tamaños: superíndice, subíndice, tachado y subrayado. Entonces, bueno, nada más era para que les quedaran claras esas opciones. Cuando ustedes van a trabajar con un texto, entonces, recuerden que todo lo que ustedes están haciendo ahorita es con la herramienta de texto. Si ustedes le dan guardar a su archivo PSD, van y lo abren en otra máquina, no van a encontrar esa fuente si no la tienen instalada. Y entonces lo que tienen que hacer es algo que es muy común cuando van a trabajar. Se llama rasterizar. Rasterizar significa convertir un vector en un mapa de bits. Entonces cuando ustedes le dan rasterizar, eso deja de ser un texto y se convierte en un mapa de bits. Claro, ahora le puedo aplicar más efectos y cosas así, pero ya no le puedo cambiar la fuente, ya no le puedo cambiar el tamaño, o sea, bueno, el tamaño sí, pero ya no puedo cambiar la fuente o las herramientas que tienen que ver con la fuente, como pues, el estilo y cosas así. Entonces, si ustedes van a trabajar con algo, y eso es importante, que no es común como Arial, Calibri y cosas así, pues yo les recomiendo que la rastericen, porque si no, cuando van a imprimir, por ejemplo, ustedes se llevan la decepción de que en su dibujo original se ve muy bien, pero como no tenían las fuentes, pues ahí está el problema. ¿Vale? Bueno, esto sería entonces con las herramientas de texto, es algo que nos faltaba por mencionar. Junto a las herramientas de texto tenemos las herramientas de formas. Ustedes pueden dibujar formas y cuando ustedes van a dibujar una forma le pueden poner color de relleno y le pueden poner trazado. Entonces ustedes pueden elegir el color de relleno que ustedes quieran y pueden elegir el trazado que quieran. También pueden elegir el grosor de ese trazado. Uh-huh. Y entonces ustedes van y lo dibujan y ahí está. Automáticamente siempre va a aparecer esta propiedad. Entonces la podemos quitar, no pasa nada, pero bueno, ahí está. Eso es un rectángulo. No solo hay rectángulos. Si se dan cuenta, tienen rectángulos con esquinas redondeadas, elipses, polígonos, ¿no? Entonces, cuando ustedes van a dibujar un polígono, obviamente, aquí por ejemplo no les da la opción para poner directamente el número de lados, aquí sí. Entonces, si ustedes le dan un clic, ahí les pregunta también cómo ponerlo. Entonces, pueden ponerle la cantidad de lados que ustedes quieran. Uh-huh. Y hacer un polígono. ¿Vale? Ahora, estas dos o todas esas herramientas que tenemos aquí, incluyendo la línea que tampoco es gran ciencia, dan un clic presionado y la dibujan. Uh-huh. Cuando quieran hacerlos perfectos, le presionamos Shift. Nosotros tenemos un grupo de herramientas, un grupo de opciones que se llaman forma personalizada. Las formas personalizadas aparecen aquí. Y ustedes van a tener las más básicas. Si quieren que aparezcan todas, le tendrían que dar clic aquí. Y aquí tenemos animales, flechas. Ustedes pueden elegir, por ejemplo, las puras flechas. Y dice, cambia las que tienes. Le voy a dar OK y vean que quita todas y deja solo flechas. Recuerden que cuando ustedes añadan una biblioteca, una librería, hay que darle a añadir. Si le doy a todas, pues van a aparecer todas. Entonces aquí están todas las categorías y hay muchas figuras que ustedes pueden utilizar para diferentes procesos. Entonces depende de lo que quieran hacer. ¿Sale? Entonces quiero un corazón, lo activo, le pongo relleno, le pongo trazado. Sin trazado, por ejemplo, le voy a poner es esta línea, sin trazado. Voy a dibujar y listo. Todos los objetos que ustedes dibujan tienen una capa, aquí se ven. Y ustedes lo que deberían de hacer es darle rasterizar para que dejen de ser vectores y se conviertan en mapa de bits. Pero bueno, eso ya sería cuestión de ustedes. ¿Sale?
Entonces, ese sería el detalle. Voy a borrar el polígono. Ajá. Y entonces voy a borrar la forma 1. Voy a dejar nada más el rectángulo, el cual voy a rasterizar. Y bueno, ok. Ahí tenemos entonces un rectángulo y un corazón. Son formas, hay que rasterizarlas, lo mismo que el texto, hay que rasterizarlo. Muy bien, cuando vamos a trabajar entonces tenemos lo que son las herramientas de texto. Y tenemos las herramientas para dibujo. Todo lo que pongamos en Excel, en Photoshop, todo lo que pongamos en Photoshop, termina teniendo estilos de capa. Entonces, un estilo de capa se refiere a resaltar a la capa a través de ciertos elementos. Puede ser un bisel, un trazado, una sombra interior o exterior, un resplandor, un satinado, una superposición de color o de un degradado de un motivo. Se pueden utilizar muchísimas cosas. Voy a utilizar dos en particular. Bueno, desde mi perspectiva, ¿no? Pero ustedes pueden usarlas todas. Ahorita se van a dar cuenta cómo. Y vamos a verlas. Fíjense bien. Voy a crear. Déjenme borrar. Bueno, no déjenme mover este rectángulo. No, déjenme borrarlo. Vamos a crear un rectángulo que tape los dos primeros textos. Que sea de color negro. Y no me interesa el trazado. Voy y lo rasterizo. Y lo voy a poner acá abajo del otro para que quede. Bueno. Entonces, esto le podríamos poner opacidad. Como lo habíamos visto, es la capacidad de hacer transparente algo. Pero bueno, no le vamos a poner opacidad ahorita. Ahorita les voy a mostrar cómo hacer algo diferente. Pero bueno, selecciono el que dice efectos, que es el primero. Y entonces, cuando ustedes van a aplicarle efectos, pueden hacer dos cosas. Le pueden dar doble clic donde está la parte sin nombre, en esta parte. Si le dan al nombre, pues lo van a editar, obviamente eso no. Tiene que ser acá. O le pueden dar clic aquí. Le voy a dar doble clic. Les voy a ir mostrando rápidamente cómo serían estas opciones. Entonces quiero que vean que tienen una casilla: bisel, trazado, sombra interior, resplandor, satinado, superposición de colores, superposición de degradado, superposición de motivo, resplandor exterior y sombra paralela. Cuando van a trabajar, voy a quitar esto. El único chiste nada más es que lo activen directamente en el nombre aquí, en el nombre, para que cuando lo activen se active esto y también se active esta opción. Entonces, déjenme quitar este ampliador. Y entonces quiero que vean, me voy a acercar ahora. Para eso lo quité. Listo. Quiero que vean cómo ahora, por ejemplo, aquí ya aparece el efecto que tiene. Voy a volver a dar doble clic para llegar a él. Y entonces, una vez que ustedes estén ahí, les voy a mostrar. Cuando ustedes eligen un efecto, lo que pueden hacer es distorsionar o cambiar la apariencia. Por ejemplo, el bisel tiene diferentes estructuras: inglete exterior, inglete interior, acolchado, relieve. Entonces, le pueden cambiar sus opciones. Por ejemplo, profundidad. Vean cómo va cambiando. Entonces, le pongo tamaño y vean cómo va cambiando. ¿Ya vieron? Entonces, un bisel hace esa opción. Entonces, el bisel es darle una perspectiva o una forma diferente a nuestro elemento. No solo es al texto, puede ser cualquier otra cosa. Ahorita lo voy a hacer con otro elemento. Le voy a poner especialmente a esto una superposición de degradados. Entonces, los degradados son colores, recuerden, que nosotros podemos elegir. Ahora, en el engrane que tienen al lado, recuerden que siempre van a encontrar la opción para ponerle más elementos. Yo le voy a poner este de metales y le voy a dar a añadir. Recuerden darle a añadir en lugar de cambiar. Le voy a poner este o este. Ustedes le van cambiando y pueden ir eligiendo. Y entonces quiero que vean cómo se ve ahora de diferente este. Pero pongan mucha atención. Voy a regresar al bisel.
Y el bisel cuando tiene ciertos elementos de color, como por ejemplo este, tiene algo que se llama entonces contorno de resplandor, donde ustedes pueden ir cambiando cómo se ve. Y pueden ir creando efectos que hagan que se vean diferentes. Ujú. Ok, si le van dando clic a esta parte de dirección, cada que vean este circulito es como que cambiarle la dirección del color. Y lo pueden ir cambiando entonces cómo se ve diferente. Ujú. Y entonces, si regreso a superposición de degradado, también le puedo cambiar el ángulo. Y puedo irle dando vueltas. Y puedo cambiarle la escala. Ujú. Ahora puedo disminuir. Vean cómo va cambiando. Quiero que ustedes vean cómo se va viendo esta opción. Y entonces, yo he elegido bisel, superposición degradado, le voy a poner sombra, resplandor exterior, perdón. El resplandor exterior solamente es práctico cuando ustedes tienen un fondo negro. Le voy a cambiar el color, en este caso, le pueden poner un blanco, le pueden poner un amarillo, le pueden poner con lo que quieran. Le voy a poner un blanco. Y voy a cambiar extender y tamaño. Siempre hay que ir ajustando las propiedades. Y vean cómo se va viendo. Ujú. Entonces, el chiste es que ustedes vayan probando. Ok, fíjense bien, le puse tres cosas. Le puse bisel, superposición de degradado y resplandor exterior. Esos son efectos de capa, estilos de capa. Si yo le quito, por ejemplo, la visualización, vean cómo se veía esto. Así se veía. Y vean cómo se ve. Las combinaciones son inmensas. No tiene que ser precisamente un mapa de bit. Ahora voy a seleccionar a la segunda opción, que es el texto que dice efectos. Es un texto y también se lo puedo aplicar sin problema. Entonces quiero que vean. Ajá. ¿Saben qué? Vamos a aplicarle un efecto que se llama de neón, que está súper fácil. El efecto de neón consiste en seleccionar algo y del lado derecho donde dice opacidad está relleno. El relleno es quitarle el color de relleno, obviamente. Le bajamos a cero sin que se vea. Y ahí está. Tenemos entonces que vamos a los estilos de capa y hay un estilo, por ejemplo, que se llama de trazado. El trazado es ponerle un color alrededor del objeto. Ahorita el color es negro, entonces ustedes van y eligen otro color. Vamos a elegirle un verde o un color fluorescente que se vea. Y entonces ven, es como si le pusieran una línea. Le pueden cambiar el tamaño, el detalle está en eso, en que le cambien el tamaño. ¿Listo? Y entonces vean, aquí le puse trazado. Trazado es ponerle alrededor. Ahorita voy a poner otro efecto rápido con el trazado. Le voy a poner un resplandor exterior. Y en el resplandor exterior le voy a poner, por ejemplo, un color que sea un verde un poco más opaco. Uh-huh. Y le vamos a cambiar extender y tamaño para que vayan viendo cómo se va viendo. Creo que el detalle está en el tono. Déjenme ponerle otro tono. No se ve tan padre. Vamos a cambiarle el del trazado. Ese es el detalle, el del trazado como que está muy oscuro. Ok. Y entonces, bueno, sería cuestión nada más de combinar esa opción. Generalmente, bueno, vean cómo la diferencia es muy evidente. Logramos diferentes efectos con diferentes cosas. Por ejemplo, ahora voy a seleccionar este que dice texto en dos niveles. Ajá. Y le voy a poner una superposición de color. Es un color normal. Entonces le voy a poner color blanco. Blanco con blanco pues obviamente no se ve. Entonces voy a dar al trazado y le agrego por ejemplo un trazado más grueso. Y ya puede ir haciendo un texto así como que tipo el de los memes. Hay una opción que se llama sombra paralela. Sombra es ponerle obviamente un color oscuro por detrás. Y le pueden cambiar la distancia, la extensión y el tamaño.
y la pueden mover del lugar. Ahí se alcanza ya a ver. Y le pueden cambiar entonces esas opciones. ¿Ok? Entonces, las combinaciones de varios objetos de estos nos van a permitir a nosotros crear cualquier elemento. No solo puede ser aplicado a esto que tenemos ahorita. Esto puede ser aplicado a cualquier cosa que ustedes pongan, una imagen, un PNG, un JPG, se le pueden aplicar. Obviamente nada más hay que encontrar cuándo se va a ver bien y cuándo se va a ver mal. Por eso es que les decía que, bueno, depende de su creatividad. Vamos a aplicar efectos entonces. Y entonces a este corazón, por ejemplo, vamos a ponerle un bisel del que se llama acolchado. Y le vamos a cambiar el tamaño y le vamos a cambiar la profundidad. Es cuestión de que ustedes lo vayan probando, obviamente, para que vean cómo va quedando. Muy bien. Vamos a trazado, por ejemplo. Le ponemos un trazado a ver cómo se ve en negro. O cómo se vería en el mismo rojo. No, no se ve bien. No, voy a quitar el trazado mejor. Vamos a ponerle una sombra paralela. Con mayor distancia, que eso sería lo importante. Lo ponemos en un lado. Ya cambiamos la opacidad. La opacidad es la transparencia. Y no sé si lo alcancen a apreciar, pero ahí se va viendo. Y entonces, ok, ese es el chiste. Los estilos de capa nos permiten a nosotros crear elementos muy diferentes dependiendo de la fuente, dependiendo de eso. La próxima sesión, nosotros estaremos viendo cómo usar esto para crear algo ya un poco más profesional. Entonces vamos a estar haciendo publicidad y vamos a estar haciendo algunos otros elementos. Vamos a hacer la portada de una revista, vamos a hacer una tarjeta de cumpleaños, una tarjeta de felicitación, vamos a hacer diferentes elementos. Entonces los efectos son una herramienta muy importante. Les repito, vamos a estar haciendo diferentes cosas. Entonces recuerden que en las herramientas de dibujo pues están las formas básicas, y también si van a formas pues hay una gran cantidad de opciones donde ustedes pueden elegir qué quieren poner. Nada más es cuestión de que se den el tiempo cuando menos de verlas. En el caso del texto pues ya lo habíamos visto, ya lo habíamos mencionado. Solo es cuestión de que recuerden que hay texto artístico. Entonces esto por ejemplo es un texto artístico. Recuerden que artístico es porque le damos un clic nada más y podemos comenzar a escribir. Pero también recuerden que tienen una opción que nos permitía transformar en algo como un arco, ¿no? O en algo como una forma de pez, ¿no? Damos OK. Vamos a ponerle por ejemplo alineación justificada para que, bueno, a la izquierda, porque si no, no queda. Ahí está. No, tendríamos que haberle puesto justificar completa, pero ya no me deja. OK, no importa. Más para que ustedes vayan recordando que pues, el chiste es que se pongan creativos, porque de eso va a depender. ¿Vale pues? Entonces, los efectos nos pueden permitir a nosotros crear cualquier cosa con el texto y las figuras básicamente, aunque también se las vamos a poder aplicar a otras herramientas en algunos efectos más avanzados que estaremos viendo. Entonces recuerden, si ustedes quieren que su texto deje de ser texto, le dan clic derecho rasterizar, o también pueden ir al menú texto y buscar donde dice rasterizar capa de texto. Entonces, eso es cuando ya no quieren que sea texto. Pero recuerden que si después le quieren cambiar lo que dice o la fuente, pues ya no van a poder. Muy bien. Bueno, entonces en esta práctica van a escribir ahí 3 textos y les dan efectos, y 3 figuritas y les dan efectos. Las que ustedes quieran, solo para que se vea que sí están tomando en consideración eso. En la siguiente práctica nos vamos a dar cuenta, pero bueno, ahí se verá. Nos vemos en la siguiente.